El barrio, una geografía sin límites. Bien, aquí estamos. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas ¿Bien? noches, Nolo. Muy bien, muy bien. Una Bueno. linda noche en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, sí. Estaba por ir a bailar al Rosedal, que nada más, eso para que lo goce nuestro operador, dicho en castellano, Daniel, porque Daniel me carga. Tuvimos la desgracia, Nolo tuvo la desgracia que Rubén Ferrero, que hace nuestra columna de música, en una oportunidad trajo, cosa que no sabíamos, que Juan Bautista Alberdi y Pedro Esnaola hicieron música. ¿Sabías esto? Ah, mira. Bueno, yo no lo sabía. ¿Y qué hicieron para aquel entonces? Minués. Y Rubén se le dio por hacerme la broma que yo lo había bailado. Pues el sabandija que está del otro lado del vidrio, desde entonces me tiene con el dedo en la oreja diciéndome: no lo bailó el Minué, no lo bailó el Minué. ¿Me explico? Un día de esto le voy a pegar un tiro, digo, o dos, como decía alguien. Pero bueno, se podría hacer en la fanpage una danza de Minué, ¿no? De repente. Sí, pero no me incluyas a mí porque es el último día que nos vamos a ver vos y yo. No sé si me explico. Ya lo aguanto a Daniel, lo aguanto a Rubén, ahora falta que te suba vos también. Bueno, bromas aparte, digo, estamos contentísimos esta noche y tenemos una visita muy particular, cual es la de Gustavo Damián González. Gustavo, buenas noches, bienvenido, gracias por compartir este rato con nosotros. No, gracias a ustedes por abrirme un poco la puerta de su casa, ¿no? Bueno, quiero contarles a la audiencia que Gustavo Damián González es licenciado en Ciencias Políticas, docente universitario en la UBA, USUAL y UAI, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nacido y criado en Berazategui. Ha escrito el libro Berazategui, 500 años de historia. Y entre otras cosas, por la que merecería ser invitado, lo hemos invitado esta noche a Gustavo, precisamente para hablar del libro, y en tal caso, más que de eso, de la historia de Berazategui. Así que, mi amigo, has nacido ahí. Sí, y sí, toda la vida has vivido ahí. Sí. Nací en el barrio Ducilo, se lo conoce popularmente, técnicamente es el barrio San Cayetano. Bien. Pero todo el mundo lo conoce como el barrio Ducilo porque a 2 cuadras está la fábrica Ducilo, claro, que nació en el 37. En pleno proceso de sustitución de las importaciones. Así que hice mi jardín de infantes en una escuela pública de allí. Hice la escuela primaria en la escuela 9, que es una escuela también del barrio. Hice mi secundario en una escuela técnica, soy técnico mecánico. Y después estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Así que hice mi vida en la escuela pública. Y de alguna manera cada uno de mis libros es un poco devolver lo que la escuela pública me dio como formación académica, pero también como formación humana. Bien. El barrio, mi familia y mi escuela. Mis escuelas, la primaria y la secundaria, me dieron una formación integral. ¿Sabés qué suelo decir, Gustavo? Y vos corregime, este espacio es tuyo, aclaremos esto, vos sos el protagonista, por lo tanto, nosotros decimos cosas y si vos no las compartís, criticalas. Vos sabés que tengo para mí, yo felizmente he recorrido y recorro el país, ¿no? Tanto por mi programa de radio, tiene un antecedente, hemos hecho durante muchos años un programa de arte con mi mujer, con Elena Facio, en fin, y también televisión. Por la televisión hicimos un programa dedicado a Berazategui, fíjate, y lo hicimos en un centro cultural de allá, que ahora no recuerdo francamente el nombre, muy lindo. Rigoló debe ser, seguramente debe ser Rigoló, Rigoló. Sí, señor. Donde se hace una suerte de bienal plástica, en fin. Y desde entonces quedó para mí la idea que la gestión cultural de Berazategui es una de las más ricas y ambiciosas del país. Para aquel entonces, cuando hicimos el programa, el gestor o el secretario de Cultura era un señor
también ahora se me escapa el nombre. López, que venía del socialismo. ¿Por qué hago esta mención? En nuestro programa no se habla de política, pero hago esta mención simplemente porque también él lo convocó al intendente, para ese entonces era Musi, padre, ¿verdad? Y entonces juntos, riendo, como se llama nuestro programa, pero sí, juntos, claro, riendo, dijeron, ¿sabes por qué nos llevamos bien? Me dicen los dos, porque él es peronista y yo soy socialista, dice. Bueno, pero López, según Ariel vos López decís, tuvo la López dijo, yo hace 2 gestiones ya que estoy, y dijo, con una gestión no se puede hacer un camino fecundo en esto de la cultura. Y yo escribía eso, me pareció oportuno lo que decía él. Y por cierto, y reitero y te doy la palabra, entendí que había un acento muy importante en la cultura de Berazategui. Te escucho, Gustavo. Sí, Ariel López fue muchos años secretario de gobierno, yo diría más de 3 gestiones, creo. Ajá. Berazategui estaba gobernado hace 30 años por la misma familia política. O sea, estaba el padre, ahora está el hijo. Pero en términos culturales, sin ninguna duda, es quizás un caballito de batalla. No solo por el histórico centro cultural que trasciende las gestiones, porque no es de estas gestiones, claro, es de hace muchísimos años, un centro cultural realmente interesante, sino también porque Berazategui es la capital nacional del vidrio, sí, y ahí hay una escuela del vidrio, y después hay un montón de centros culturales, y también está el Vera Rock, donde los grupos musicales de rock tienen un día particular. Esto nació porque se quería entrar en el récord Guinness de recital de rock más largo de toda la historia, y se logró. Se logró, sí, qué interesante. Sí. Creo que fueron 10 días sin parar, de las 24 horas del día, todas bandas de rock, cuando terminaba una empezaba la otra, y así. Y así empezó el Vera Rock, y después siempre han venido músicos, y aparte de los artistas locales que siempre ha tenido, ¿no? Berazategui es una ciudad, para aquel que por ahí no ubica, es el conurbano, estamos lindando Quilmes, La Plata, el Río de la Plata y Florencio Varela, con lo cual, con todas las exquisiteces y problemáticas, ¿no? del conurbano profundo. Un montón de cosas que tiene, digamos, una ciudad que fue pujante, que fue industrialista, que ha nacido con el ferrocarril, si se quiere, ha nacido con las migraciones internas de aquellos italianos, españoles, portugueses que se fueron yendo con la fiebre amarilla primero, a fines del siglo XIX, y después, y eso también dejó una impronta cultural. Los inmigrantes han dejado, por ejemplo, instituciones como la Humanitaria, que tiene más de 100 años, que le hicieron anarquistas y socialistas justamente, que eran lugares donde se llamaba sociedades de socorros mutuos, claro, ¿no? Claro. Donde algunos por ahí no sabían escribir una carta porque eran analfabetos, y ese lugar era un lugar donde gestionaban, donde les escribían las cartas, donde les gestionaban cosas para sus lugares de origen, los escribientes, y donde no olvidaban sus tradiciones. Así que estos lugares del conurbano, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, son esos lugares donde la historia cultural es rica, y después se recoge el guante sobre eso y se monta una política cultural. Bien. Gustavo, evidentemente lo estamos transitando, como diría un amigo mío, el libro de algún modo. Decías hoy fuera de micrófono, y me pareció muy interesante, muy feliz, este juicio de que no te has quedado en la superficie ni en el relato oral, que tal vez mañana también se integre a tu bibliografía, pero sin embargo está todo, me has dicho, todo documentado, y me has dicho, y me has sorprendido de modo notable, por eso ahora lo pregunto, de que Berazategui tiene 500 años. Sí, en realidad es un título provocativo. Ahí está. Es un título provocativo. A ver, contanos. Berazategui... Vos no estabas desde el comienzo, ¿no? No. ¿Por qué no te daba más de 450, una cosa así? No, Berazategui era parte integrante de Pago de Magdalena. Antes se dividían por pagos, después fue Pago de Quilmes, y por último nos independizamos realmente en 1960. Es decir, la verdad es que somos muy jóvenes. Claro. Somos muy jóvenes. O sea, como vida autónoma. Por eso
La primera pregunta cuando salió el libro, ¿cómo 500 años de historia? Claro, es la misma que me Pero hice yo. provocativamente también, porque digo, parece como que Berazategui históricamente ha sido la pieza trasera de Quilmes, ¿no? O sea, siempre Quilmes ha irradiado luminosidad, y Berazategui, yo cuando era chico, mis compañeros por ahí iban a un lugar afuera y decía, ¿de dónde sos vos? De Quilmes, alguno le decía, o de Quilmes al lado, pero no había una identidad de berazateguense. Entonces, un poco provocativamente decir, no, miren, antes ya existía historia, existía una historia, y por otro lado, también la política ha metido un poco la cola, porque pareciera que estos últimos 30 años fue donde nació Berazategui, y había una historia previa. Las historias de los pueblos las escriben los héroes anónimos, fundamentalmente, que no van a aparecer nunca en ningún libro. Pero, ¿por qué 500 años? Porque allí, por primera vez, se dividió las tierras. Entonces, había una primera división de tierras, y había también, ya para esa época, algo parecido a un puerto clandestino, el puerto de Don Gaspar. Así como había en la capital federal, entraban mercaderías y entraban mulatos, entraban esclavos por allí. Entonces, empieza la subdivisión de tierras. Después tenemos los grandes poblados. Tenemos la primera población, que es San Francisco, hoy Villa España,